Hola, un saludo muy especial para todos. Espero estén de la mejor manera. El día de hoy les estaré hablando de el capítulo 8 del libro de Proverbios, un tema muy importante, el llamado de la sabiduría. En Proverbios 8 hablaremos de cómo la sabiduría clama a todos. Versículo clave es: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella. Empezaremos hablando de Proverbios capítulo 8, en donde encontraremos que la sabiduría es presentada como una persona que llama a todos. Dios invita a hombres y a mujeres a escuchar su consejo. La sabiduría ofrece dirección, entendimiento y vida. Se destaca el valor incomparable de vivir según los principios de Dios. La sabiduría está al alcance de todos. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Esta enseñanza de este capítulo 8, Dios nos habla continuamente a través de su palabra. La sabiduría está disponible para todos. Nadie está excluido de aprender los caminos de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Manteniendo un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Las palabras de la sabiduría son verdaderas. La sabiduría habla con verdad y justicia. Dios nunca guía por caminos de engaño. Sus consejos son retos para quienes desean obedecer. Podemos aplicar esto cuando buscamos siempre la verdad de Dios ante las opiniones del mundo. La sabiduría vale más que las riquezas. Proverbios 8, 10, 11 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro. Eso nos enseña que el dinero puede perderse, pero la sabiduría permanece. Las decisiones sabias producen bendiciones duraderas. La verdadera riqueza comienza con una relación correcta con Dios. Invierte tiempo en crecer espiritualmente. Los frutos de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría produce prudencia, conocimiento, buen juicio, justicia y dirección correcta. Eso nos enseña que a quienes buscan la sabiduría encuentran la bendición para sus vidas. Eso lo aplicamos en nuestra vida diaria cuando a Dios que te dé discernimiento, pidiéndole a Dios que nos dé un buen discernimiento, que podamos entender cada situación que se nos presenta en nuestra vida y sacar el provecho de ella y afrontarla de la mejor manera. La sabiduría estuvo con Dios desde el principio. Este capítulo nos enseña que la sabiduría forma parte de la creación de Dios. Todo el universo refleja el orden y la inteligencia divina. Dios creó el mundo con propósito y perfección. Podemos confiar en el Dios que diseñó todas las cosas. Bienaventurados los que escuchan. Bienaventurado el hombre que me escucha. Proverbios 8, 32-35. Escuchar a Dios trae vida y favor. La obediencia abre puertas de bendición espiritual. Dios honra a quienes buscan su dirección. Haz de la oración y la lectura bíblica una prioridad diaria. Esto nos ayudará a adquirir sabiduría. El riesgo de rechazar la sabiduría. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ignorar la sabiduría trae consecuencias. Alejarse de Dios conduce al sufrimiento. Dios desea salvarnos y guiarnos hacia la vida. Responde el llamado a Dios mientras tienes oportunidad. ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida lo que nos enseña este capítulo 8 de Proverbios? La sabiduría está disponible para todos. La verdad de Dios es confiable. La sabiduría vale más que cualquier riqueza material. Dios creó el mundo con orden y propósito. Escuchar a Dios trae vida y bendición. Aplicación para personas en recuperación. La sabiduría y la restauración. Para quienes están luchando contra las adicciones, Proverbios 8 enseña que Dios sigue llamando aún después de muchos errores. La sabiduría ayuda a tomar nuevas decisiones. Escuchar a Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Cada día es una oportunidad para caminar en una nueva dirección. La recuperación comienza cuando decidimos escuchar la voz de Dios por encima de las voces que nos llevan al dolor. En conclusión, la reflexión final
acerca de Proverbios capítulo 8 nos muestra que la sabiduría de Dios no es un secreto escondido, sino una invitación abierta para todos. Quien la busca encuentra dirección, protección y vida abundante. Versículo para recordar, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella. Hagamos la oración de este video. Siempre hay que invocar en nombre de Cristo Jesús. Señor, dame un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Ayúdame a valorar tu sabiduría por encima de cualquier otra cosa y a caminar cada día según tus caminos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora continuaremos leyendo cada versículo y dando, como siempre, cada comentario para así, con mi humilde opinión, ayudarte a que tengas un poquito de entendimiento, ya que pues la guianza del Espíritu Santo me ilumina para poder darle comentarios que nos ayuden a todos a discernir y a entender esta palabra, este libro tan importante. Por eso yo hago énfasis que Proverbios nos brinda la sabiduría que necesitamos para entender cómo vivir una vida la cual nos llena de sabiduría. Por eso soy fiel amante a este libro de Proverbios, el cual me ha brindado a mí la oportunidad de crecer como persona. Entonces, capítulo 8 de Proverbios, excelencia y eternidad de la sabiduría. En el versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. La Biblia nos habla de la sabiduría como si fuera una persona que nos llama a escucharla. Esto significa que debemos buscar activamente la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Versículo 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. La sabiduría se encuentra en lugares altos y visibles, como una vigía en un puesto de observación. Esto significa que la sabiduría no está escondida, sino que está disponible para todos los que la buscan. Versículo 3. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. La sabiduría de Dios está siempre disponible para nosotros, como un vendedor en la puerta de la ciudad. Dios nos llama a escuchar y aprender de Él. Versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría de Dios está disponible para todos, como un amigo que te llama por tu nombre. Dios te invita a aprender de Él y a crecer en sabiduría. Versículo 5. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. La Biblia nos insta a aprender y a adquirir sabiduría. Eso significa que debemos buscar entender mejor a Dios y su palabra. La sabiduría no es solo para los inteligentes o educados, sino para todos. Versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. La sabiduría es importante y Dios quiere que la escuchemos. Cuando Dios habla, sus palabras son justas y verdaderas. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. La sabiduría siempre habla con verdad y justicia. No encontrarás mentiras o engaños en sus palabras. Es como un amigo que siempre te dice la verdad. Versículo 8. Justas son las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. La Biblia nos dice que todas las palabras de Dios son justas y verdaderas. No hay nada en ellas que sea engañoso o incorrecto. Esto significa que podemos confiar en lo que Dios dice y seguimos la enseñanza sin temor. Espero vamos entendiendo la importancia de estos proverbios, la importancia de cómo saber de que la Biblia y la palabra de Dios, la sabiduría no tiene estrato social, es para todos. Por eso quiero invitarlos a que seamos un poquito detallistas y nos enfoquemos mucho en lo que nos dice esta palabra. Entonces en el versículo 8, justas son las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. La Biblia nos dice que todas las palabras de Dios son justas y verdaderas, no hay en ellas
que sea engañoso o incorrecto. Eso significa que podemos confiar en lo que Dios dice y seguir enseñanzas sin temor a ser engañados. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Este versículo nos dice que las palabras de Dios son claras y justas, incluso para aquellos que son nuevos en la fe. No necesitas ser experto en la Biblia para entenderlas. Versículo 10. Recibí mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. La Biblia nos dice que es mejor buscar sabiduría y entendimiento que perseguir riquezas materiales. La sabiduría es un regalo de Dios que nos guía en la vida. Versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. La sabiduría es más valioso que las joyas o cualquier cosa que puedas desear. Esto significa que debemos buscar la sabiduría de Dios más que cualquier cosa material. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. La sabiduría y el entendimiento son como amigos inseparables. Cuando tienes sabiduría también tienes buen juicio. Versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor del Señor significa odiar el mal. Dios quiere siempre que evitemos el orgullo, la arrogancia y el comportamiento malo. Esto nos ayuda a vivir de una manera que le agrada. Versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría es poderosa y nos da buen juicio, conocimiento y sentido común. Cuando la tenemos podemos tomar decisiones correctas en la vida. Versículo 15. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. La sabiduría es muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones correctas. En este versículo se nos dice que los reyes y gobernantes usan la sabiduría para gobernar y hacer leyes justas. Versículo 16. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernantes juzgan la tierra. La sabiduría de Dios es tan grande que incluso los líderes y gobernantes necesitan de ellas para gobernar justicia y equidad. Versículo 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Dios nos ama y nos busca. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Él siempre está listo para recibirnos. Versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. La Biblia nos dice que la sabiduría y el entendimiento son más valiosos que el oro y las riquezas. Eso significa que debemos buscar la sabiduría de Dios antes que cualquier cosa material. Versículo 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. La sabiduría es más valioso que el oro y las joyas. Al seguir a Dios y a buscar su sabiduría, obtendrás riquezas y verdaderas y duraderas. Versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Este versículo nos dice que la sabiduría de Dios nos guía por el camino de la justicia y la rectitud. Es como un mapa que nos lleva a vivir de manera correcta. Versículo 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que ellos llenen sus tesoros. La sabiduría de Dios nos da riquezas y honor. Cuando seguimos su sabiduría somos bendecidos con cosas buenas. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Este versículo nos habla de la sabiduría que fue creada por Dios antes de todo lo demás. Es como si Dios tuviera un plan desde el principio y la sabiduría era parte de ese plan. Versículo 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría de Dios ha existido desde siempre, incluso antes de la creación del mundo. Esto significa que Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan para nosotros incluso antes de que existiéramos. Versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Este versículo nos habla de la sabiduría de Dios, que existía incluso antes de que se formara la tierra. Dios es eterno y su sabiduría también. Versículo 25. Antes que los montes fueran formados,
Antes de los collados ya había sido yo engendrada. Antes de que Dios creara las montañas y los océanos, la sabiduría ya estaba con él. Esto nos muestra que la sabiduría es eterna y fundamentalmente en la creación de Dios. Versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Este versículo nos dice que antes de que existiera la tierra y todo lo que conocemos, Dios ya estaba trabajando. Él es eterno y su sabiduría es infinita. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Este versículo nos habla de cómo Dios estableció los cielos y la tierra. Es una forma de decirnos que Dios es el creador de todo lo que vemos y nos vemos. Él tiene el control de todo y su sabiduría es infinita. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Este versículo nos habla de cómo Dios estableció los cielos y las nubes. Es una forma de decirnos que Dios es el creador de todo lo que vemos y no vemos. Él tiene el control de todo. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Este versículo nos habla de cómo Dios estableció los límites del mar y la tierra. Es una forma de decirnos que Dios tiene control sobre todo en la creación. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo el tiempo. Este versículo nos habla de la sabiduría como un compañero de Dios durante la creación del mundo. Nos muestra que la sabiduría es importante y valiosa. Versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Este versículo nos muestra que Dios se deleita en su creación, especialmente en la humanidad. Es un recordatorio de cuánto nos ama Dios y cuánto valoramos para Él. Versículo 32. Ahora pues, hijos, oíme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Este versículo nos dice que debemos escuchar y seguir la enseñanza de Dios. Al hacerlo seremos bendecidos y encontraremos la felicidad. Versículo 33. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Escuchad los consejos de Dios y sé sabio, no los ignores. Eso significa que debes prestar atención a lo que Dios te dice y seguir sus enseñanzas. Versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Este versículo nos dice que somos bendecidos cuando escuchamos a Dios y estamos atentos a su presencia. Es como si Dios estuviera en la puerta y nosotros estamos esperando para abrirle. Al hacerlo recibimos su bendición. Versículo 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Este versículo nos dice que encontrar a Dios y recibir su favor es como tener vida y bendiciones. Es como si Dios nos estuviera dando un regalo especial. Versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este versículo nos advierte que aquellos que no siguen a Dios en realidad se están haciendo daño a sí mismos. Es como si estuvieran eligiendo la muerte en lugar de la vida. Dios quiere que elijamos la vida y la sabiduría, que es seguirle a Él. Bueno, estos han sido los preceptos del día de hoy. Espero hayan podido entender, interiorizar y tener el entendimiento para poder discernir e interiorizar cada uno de estos poderes del diablo que estuvieron muy buenas, ya que sabemos que desde el principio de la creación ya la sabiduría estaba con Dios. Quiere decir que la sabiduría es infinita. Todo esto ha sido en nombre de Cristo Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.